Hola, bueno, les recuerdo mi nombre es Heidi Balanta, soy abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y con una maestría en Derecho Económico. Soy gerente consultora de Escuela de Privacidad y bueno, el día de hoy van a hacer una serie de pequeños videos donde les vamos a mostrar, les vamos a dar unos tips muy básicos de tratamiento de datos personales o la debida protección de los datos personales. Hoy quiero hablarles sobre el dato personal público y la cantidad de imprecisiones que a veces nos encontramos por desconocimiento o por falta de comprensión de este término. Primero hay que tener algo claro, los datos personales, como su nombre lo indica, son de las personas, ¿listo? Son datos asociados a una persona. Sin embargo, el hecho de que tengamos datos personales no implica que sean absolutamente reservados. Esos datos personales pueden ser de diferentes categorías dependiendo de ciertos criterios. Por ejemplo, dependiendo de que la información sea relevante para el público, dependiendo de la sensibilidad del dato que pueda afectar a la persona, dependiendo de información que sea necesaria que la conozca un sector determinado. Entonces, hoy vamos a hablar de dato personal público. ¿Y el dato personal público qué significa? Son datos personales que son de una persona, pero que son catalogados como públicos porque se requieren estar, son datos que requieren que estén más que divulgados, que puedan circular de manera libre, es decir, sin ninguna autorización, sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque es información que es relevante para la sociedad. ¿Listo? Un ejemplo de un dato personal público, pues nuestro nombre y apellido. Nuestro nombre y apellido es importante y es necesario porque son datos que se requieren para yo poder estar en contacto con la sociedad, con la comunidad, con mi escuela, con mi trabajo, o relacionarnos con los demás. Otros datos personales públicos son los que son establecidos o los que están establecidos también en la ley. Por ejemplo, la cédula de ciudadanía es un dato personal público. Esto así lo establece el Código Electoral. Sin embargo, nosotros sí recomendamos que no se maneje así. O sea, si bien es un dato público, recomendamos que se trate de asociar todos los mecanismos de protección de ese dato personal público, pues porque es un dato personal, la cédula o el número de la cédula, aclaramos, porque no toda la información que está contenida en la cédula es un dato público. El número de la cédula sí, entonces ahí recomendamos, por ejemplo, una protección. También, por ejemplo, el estado civil de las personas, la ley lo establece como un dato público y también todos esos datos relacionados con actividad comercial o actividad profesional de la persona, así lo establece la ley de protección de datos personales. Entonces, ¿y qué implica que sea un dato personal público? Pues esto no implica que es un dato personal que no requiere la autorización del titular para su obtención y para su circulación. Esto no implica que si yo llego a obtener esos datos, pues no tengo que exigir o tengo que tener esa autorización. O a su vez es un dato que yo puedo entregar libremente a otras personas sin necesidad de obtener la autorización del titular. Ahí se me olvidó, por ejemplo, el correo electrónico corporativo o institucional. El nombre de ese correo electrónico es un dato personal público. ¿Listo? Entonces, ahí, sin embargo, la ley aclara. El hecho de que la información sea pública no implica que no cumpla con la ley 1581. Usted tiene que aplicar las disposiciones y los principios de la ley de protección de datos a ese dato personal público. Entonces, es muy importante que tengamos claro esa característica. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, hay que tener claro igual que esta información, por el hecho de que sea pública, tampoco implica que requiera que se circule o que pueda circular de manera libre, porque yo puedo que mi base de datos esté con esta información pública, pero si arriba de la base de datos o la base de datos está circulando libremente y dice personas en estado de embarazo, y yo le digo y señalo el nombre, la cédula de esa persona y la profesión. Sí, los datos que están contenidos en esa base de datos son públicos, pero la característica de esa base de datos, nosotros tenemos que tener muy presente eso. Ahora, la superintendencia lo mencionó en diferentes conceptos, así como en algunas sanciones, y que es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que el hecho de que la información esté publicada en Internet no significa que sea público. Ojo con eso, no significa que la información sea pública. ¿Listo? La característica de lo público no lo da la publicación o la exposición en diferentes medios. La característica de lo público lo viene dado, de hecho, por la ley. ¿Listo? Son algunas recomendaciones que queríamos informarles el día de hoy. Espero que les haya servido. Gracias.